México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El presidente del Banco Mundial lo consigna en un informe formal de gobierno. El préstamo para la política comercial fue un quiebre de gran envergadura. Por medio de aquel, el Banco Mundial logró financiar la introducción del proceso de reforma comercial. El segundo préstamo se orienta a mantener el ímpetu aperturista dentro de los parámetros establecidos por el primero y tiene una serie de metas que el gobierno mexicano debe cumplir. De otra forma, no se liberarían los fondos de la segunda fase del mismo segundo tramo. Sin lugar a dudas, aquello representaba un quiebre de gran envergadura, un quiebre que dejaba atrás la procurada autosuficiencia alimentaria y la edificación de una agroindustria de factura nacional, elementos indispensables en toda nación realmente soberana. Pero no, ahí les van otros millardos de dólares para que compren la tecnología extranjera y cubran contingencialmente su déficit alimentario. La colonización como tara de la dependencia yace enraizada tanto en las estructuras sociales como en la mentalidad de las clases sociales, en específico en los gobernantes y en la burguesía dominada, constituyéndose en el principal obstáculo para el desarrollo independiente tras 3 siglos de colonialismo hispano y lo que va del tercero, de neocolonialismo auspiciado por el capitalismo imperialista, garantizando la tara que afecta a los colonizados en su disposición a servir a los potentados de las metrópolis, cosa que hacen gustosos, puesto que el ser subordinados, representantes del exterior, les proporciona el bienestar de sus cotos locales, considerándose, cual súbditos que son, que es preferible ser regentes de los imperialistas que ser lacayos y pobres. Su actuación en el país responde, como ya se indicó, a su despreciable codicia por apropiarse de las migajas que deja el imperio, es decir, se conforman con una participación marginal en el proceso general de apropiación de excedentes, que resulta en un alto grado de apoderamiento de la riqueza que queda luego de la expoliación extranjera, dejando en la miseria a la inmensa mayoría de la población mexicana. Se ha dicho, y es cierto, don Porfirio y sus científicos eran más patriotas que los tecnócratas. A mediados de la década de los 80, ante lo impagable del adeudo y las subidas a la tasa de interés, Heberto Castillo calculaba para toda la región iberoparlante en América un pago adicional por intereses del orden de los 9,000 millones de dólares al año. Y ya estaban pagando 135,000 millones solo en intereses. México cubrirá en 1984 alrededor de 13,000 millones por ese concepto, el 80% del total de su exportación de petróleo. Descifrando el entuerto, entendiendo de lo que se trataba, además del pago de capital líquido, lo que al imperio le importa es el pago en especie. México y Venezuela pagaban con petróleo, Argentina con trigo y carne, Brasil con café, caucho, diamantes, materias primas e insumos, productos de consumo abaratados, por igual en la transferencia desigual de valores que se efectúa entre el norte y el sur desde que el capitalismo colonialista rige al comercio internacional. Procedimientos neocolonialistas que con el correr de las décadas posteriores al auge de la posguerra adquirían una nueva proyección. Así en América Latina, durante 30 años al menos, las estadísticas muestran que nuestros países, los atrasados, incrementaron año tras año su deuda externa a grado tal que en los últimos 10, el mejor negocio de las naciones desarrolladas fue concertar empréstitos, no efectuar inversiones. Y con la nueva administración neoliberal, México se esforzaba a toda máquina por producir más petróleo para vendérselo al vecino del norte.
Todo fuera por seguir con fidelidad religiosa los consejos del Fondo Monetario Internacional. México se convertía en el modelo ejemplar del país pagador de deuda. Mejor pagador que México no podía haberlo. Inclusive el gobierno de México se prestó a la maniobra de ayudar con $100 millones a Argentina para detener su decisión de no pagar la deuda. Hasta eso llegaba el gobierno sumiso de Miguel de la Madrid. Esquiroles en el mercado internacional del petróleo y régimen divisorio que impedía la moratoria o una postura de defensa conjunta de los prestatarios ante los acreedores. México se convertía en líder mundial de subordinación neoliberal, país ejemplar como deudor cumplido con los banksters, agiotistas metropolitanos. A la sazón, América Latina en conjunto debía más de $350,000 millones, cuando que para consolidar el tributo se aumentaba la tasa de interés al 15% en 2 meses. Se impone un pago que recuerda los tributos imperiales de $4,750 millones anuales más a nuestros países. ¿Por qué? Porque eso es lo que es, un tributo moderno, de otra manera instaurado, acorde con el dominio del capital imperialista que se cierne sobre el mundo con la crisis. Las cifras de pago de la deuda en los últimos 15 años, en una estimación realizada a finales de 1985, era de tal magnitud que representaba la sangría de las venas abiertas de México. Era imposible para un país históricamente empobrecido por el colonialismo poder tener los recursos necesarios para contener la pobreza secular, la que con el deterioro de la crisis capitalista agudizaba, no hacía sino incrementarse, cuando que las políticas económicas impuestas desde la metrópoli no hacían sino posibilitar la transferencia de capitales hacia los centros bancarios, convirtiendo a los países de las periferias en países tributarios de capitales a las capitales del poder capitalista. Trátese de que el capitalismo imperialista procede imponiendo un neocolonialismo monetarista. El tributo es un negocio y muy redituable. Así las cosas. En los 2 últimos años, 1986-1987, cobró mayor vigor la liberalización de la economía. Se aprobó y ejecutó el ingreso al GATT. Se eliminaron los permisos a la importación en la mayoría de los productos. Se redujo drásticamente la protección arancelaria y se aceleró el proceso de privatización del sector paraestatal de la economía, incluyendo actividades y ramas que al comienzo del sexenio de Miguel de la Madrid habían sido consideradas prioritarias. Por supuesto, con tales medidas, la economía mexicana, en lugar de mejorar, se hundía más y más en el estancamiento de la inflación. El crecimiento apuntaba en 1987 a un 1.5%, mientras que la inflación se disparó en un 159.2%, con tasas de interés más altas que nunca. El crack de la bolsa del 87 completó la debacle. Implementándose instrumentos de capitalización de pasivos como los swaps y el programa de conversión de préstamos en bonos promovidos por el gobierno de los Estados Unidos y activados preferentemente por el Morgan Guaranty Trust, los swaps vienen a ser el instrumento perfecto, consecuente en la secuencia que impone el agio capitalista en beneficio de las transnacionales, como tal imperialista, viniendo a ser la compra, con desacuerdo por parte de un inversionista privado, de los pasivos en moneda extranjera del sector público y de empresas privadas. Con estas operaciones, los compradores se convierten en socios de las empresas endeudadas. Las transacciones se efectúan al valor de la deuda del país de que se trata, tenga en el mercado secundario. Los bancos acreedores internacionales, Citibank, Bankers Trust, Chase Manhattan, etc., y las casas de bolsa actúan como intermediarios entre las empresas endeudadas y los potenciales inversionistas compradores. Su participación como mecanismos de inversión va dirigida a promover la privatización empresarial, cambios estructurales, procreando la aparición de grandes empresas dirigidas a la exportación en ramas tales como la automotriz y autopartes, el turismo, hoteles,
bienes de capital y metalmecánica, maquiladoras y químico-farmacéutica. En cuanto a las empresas que han participado en la venta de la deuda, las transacciones se concentran en las transnacionales, en algunos grupos privados nacionales y en empresas paraestatales, hecho que no es sorprendente, ya que eran estos segmentos de la estructura productiva los que tenían un mayor endeudamiento con el exterior, mostrándose así el artilugio monopolista efectuado a través del funcionamiento del mecanismo de la deuda, endeudar para abaratar las empresas y poder comprarlas a precio de remate. Por supuesto, los swaps no sirven para reducir la deuda, por la sencilla razón de que ese no es su propósito. Desde el comienzo de su aplicación, los swaps tuvieron un efecto inflacionario al expandir la cantidad de dinero circulante. Y así operan, facilitando el control de las mayores empresas productivas nacionales, cuando que los propios gobiernos neocolonizados les ponen las paraestatales en charola de plata. Para el capital transnacional resulta más atractivo hacerse del control o ampliar el control de las empresas endeudadas mediante la compra con descuento de sus pasivos o mediante reinversiones, que arriesgarse con recursos frescos en la instalación de nuevas plantas o incursionar en otras áreas de actividad. El negocio resulta aún más atractivo si, como es el caso, el gobierno mexicano subsidia generosamente las operaciones, lo que permite al capital transnacional obtener pingües ganancias aún antes de haber invertido. No obstante que el gobierno de la Madrid se declaró enemigo de los subsidios y de la economía ficción, a través de los swaps se trasladaron recursos a las transnacionales al comprarle las divisas comprometidas en las transacciones a precios muy altos. Instrumentación del capital monopolista metropolitano perfecto para hacerse del control de las otrora empresas nacionales y con bonificación incluida. Tal y como aconteció en el caso de la Chrysler, esta empresa compró 100 millones de deuda externa de México en 65 millones de dólares y como el gobierno le ha redimido casi 23 millones de dólares al 86% y como las restantes 77 se los redimieron al 92%. Así tan solo por esa inversión de 67 millones obtuvieron prácticamente 90 millones de dólares, un 38.5% de redituabilidad de golpe. Concluye el articulista. No está mal. Nada mal para el emporio transnacional, nada bien para una nación que comienza a ser dominada por gobiernos pro propiedad privada de capital transnacional.